tardes, estimados participantes. En esta tarde, pues le doy la bienvenida a los participantes de esta clase y en este momento tenemos conectado al señor Gilson Hernández, en la cual pues nos está acompañando en esta clase. Bien, bueno, ya en cuanto a mi presentación, pues creo que unos ya han cumplido todo el ciclo, desde la teoría general del proceso, que es cuando comenzamos con todo esto de el procedimiento ordinario civil, y con las prácticas, pues prácticamente vamos a desarrollar qué es lo que hacemos nosotros cuando ya somos abogados en ejercicio, en la cual enfocamos nuestra actividad en dos actividades fundamentales. Primero, la redacción documental, que es precisamente cuando le hacemos a las personas los documentos de sus negocios y de sus actividades que hacen desde el punto de vista de la relación comercial. Y viene la otra actividad, que es la actividad del litigio, que es lo que se hace en los tribunales de la Administración de Justicia cuando las personas tienen los conflictos, los problemas. El conflicto, precisamente, su solución a través del órgano jurisdiccional, en la cual pues se insiste mucho en teoría del proceso, en procesal 1, ya en procesal 2, con el estudio de la demanda, de la contestación y la sentencia, y ahora sí, ¿cómo es que hacemos eso en la realidad? Que es precisamente el trabajo de nosotros los abogados. Bueno, ya mi nombre, pues ahí está, con unos años los teléfonos, que sigo con los mismos, no se han cambiado. Y nos vamos más que todo lo que es la parte de la planificación. Y acá, en este trimestre, sí vamos a hacer una pequeña actividad práctica en la cual, además de los documentos que van a enviar ustedes en la plataforma, lo que es en la segunda evaluación y en la cuarta evaluación, van a tener un acercamiento para que empiecen a conocer desde el punto de vista institucional los que son las oficinas donde acudimos nosotros. ¿Bien? Donde acudimos, es decir, donde llevamos a cabo nuestra actividad, nuestro ejercicio como abogados. En la evaluación número 2, cuando se presente la redacción del documento, que son más que todo los contratos de sociedad, la constitución de hipoteca y el mandato, van a adicionar a ese documento un pequeño informe de una visita institucional realizada en una notaría, en el registro público. El registro civil no tanto, porque el registro civil son partidas de nacimiento y eso más que todo lo hacen el Estado. Pero lo que es el registro público, que es el que anteriormente conocía como el registro inmobiliario y mucho antes se conoció como el registro subalterno o la notaría pública, hacer una visita institucional. Hace 2 trimestres, pues bueno, logré hacer una actividad con un grupo de alumnos que participaron, pero en vista de que muchos de ustedes pues tienen sus compromisos de trabajo, tienen sus compromisos en la cual no les puedo decir que se puedan a las 9, 10 de la mañana, eh, tratar de sacar un ratico, por lo menos las notarías públicas y los registros trabajan por lo generalmente hasta las 4 de la tarde. Entonces, a una hora de esas, pues acercarse para que vayan conociendo ese tipo de actividad, o sea, por lo menos el lugar, mayormente qué es lo que se hace, cómo es todo esto de los libros, que es donde se llevan los documentos, toda esa actividad, porque eso tenemos que conocerlo, porque cuando nosotros presentamos un documento a esas oficinas, ellos pasan lo que se primeramente, bueno, primero el llamado pago que se hace para la revisión. Y eso sí es un pago que se hace en bolívares actualmente, de acuerdo a la tasa del SAREN. Todavía, pues eso lo estaban tabulando de acuerdo al valor del petro. Pero ya en vista de que ya el petro como que lo van a eliminar y ahora va a quedar de acuerdo
a la divisa de mayor denominación, se dice que ya puede ser que se ancle al valor del euro. Entonces, eso sí ya son de acuerdo a los sistemas administrativos del SAREN. Pero más que todo, desde el punto de vista de nosotros los abogados, cuando redactamos el documento, hay un proceso que se llama la revisión. Esa revisión, naturalmente, si son documentos que van al registro público, por lo menos al registro inmobiliario, ellos se tienen que revisar por el libro donde consta la propiedad de ese documento. Que en el momento, como lo vamos a explicar en la redacción de la hechura del documento de venta, ¿por qué hay que colocar esos datos? Porque esos son los datos que se utilizan para la revisión del documento. Una vez que el documento quede revisado y quede aprobado, pues ahí es donde se llaman a las personas para la respectiva firma del documento, por lo menos en el registro público. En las notarías, que son donde se llevan a cabo más que todo la venta de vehículos, donde se llevan ventas de algunos bienes muebles, cartas de soltería, los testamentos y esa cuestión, pues ahí sí las revisiones son mucho más que todo más cortas que se hacen, pero en algunos casos, sobre todo en traspaso de vehículos, sí hay notarios que averiguan dónde fue inscrito ese documento que conste la realización de ese documento. Bueno, entonces eso se va a hacer es en la segunda, cuando se presenta la segunda evaluación, las fechas, ahí ustedes las tienen, al igual como en las demás materias, si me han coincidido que por lo menos ya veo que el señor Gilson ayer también se conectó con derecho de sucesión. Entonces usted está viendo conmigo derecho de sucesiones y prácticas civiles. Bueno, las fechas son exactamente lo mismo. Lo que sucede es que en práctica vamos a este trimestre a manejarnos de esa manera. Por lo menos en la notaría cuarta, en la cual la notaria es la doctora Ana Arias, ella pues me ha facilitado y me indicó, bueno, que en la posibilidad en que ustedes puedan, se acerquen allá, se identifican, por supuesto, tienen que identificarse que son estudiantes del IEPSI, que son estudiantes del convenio IEPSI-UDEFA, para que puedan ser atendidos y de ahí, pues, observar, bueno, el funcionamiento, lo que hacen los escribientes, lo relacionado con la revisión del documento, ¿qué es lo que mayormente hacemos nosotros? Porque nosotros vamos a la notaría, llevamos el documento, pasamos primero lo que se llama una revisión, y si la revisión está bien, entonces nos mandan a pagar. Que todavía en algunos casos, pues se pagaba y tenían su punto. Bueno, hay algunas notarías que producto de esta situación que se presentó, pues los puntos pues a veces no funcionan, entonces le dan la planilla y hace uno el pago por la banca pública, sobre todo la banca del Estado, mayormente lo que es el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, entonces ahí es donde mayormente se hace el pago del arancel notarial, que es precisamente el pago que va para el Estado, para el gobierno. Y de esta manera, pues una vez pagado el documento, aprobada su revisión, el documento pues pasa para su otorgamiento y firma. Una vez que se otorga la firma, pues pasa donde el notario para su validación, su firma del notario, y ahí de esa manera queda legalizado el documento. Eso en la parte documental. Y cuando se vaya a la cuarta actividad, que es ya la parte de tribunales, hacemos lo mismo. Por lo menos en el próximo encuentro sincrónico traté de hacerlo esta semana, pero de verdad no fue posible pues el contacto con el juez, pero sí el secretario me anunció que sí podía, por lo menos en los tribunales que están en el Centro Comercial Europa, porque aquí en San Cristóbal los tribunales se encuentran en los siguientes sitios. En el edificio nacional se encuentran un tribunal de municipio, tres tribunales de primera instancia, tres tribunales de segunda instancia, y están los tribunales penales. No, en este caso vamos ustedes se van a remitir es a los tribunales civiles, a los tribunales civiles. No vamos a tocar tribunales penales porque la práctica penal corresponde otra materia.
solamente los tribunales civiles que son tribunales de municipio y tribunales de primera instancia, en lo civil, mercantil y tránsito. Esos son los tribunales que ustedes van a tratar de conocer porque los documentos que aquí vamos a aprender son de la jurisdicción civil, son del procedimiento ordinario. Entonces, no se van a ir ustedes a un tribunal penal cuando no vamos a aprender, por lo menos en mi materia, no se va a ver lo que son las querellas acusatorias, no se va a ver lo relacionado cómo se lleva un archivo fiscal, ¿no? Eso sí corresponde es a la práctica penal. En la práctica civil es lo que se hace en los tribunales civiles. Vamos a aprender cómo se redacta una demanda, cómo se redacta una contestación, cómo se redacta un escrito de pruebas. Entonces, eso se va a hacer es en los tribunales civiles. Y cuando estemos en la cuarta evaluación, y así como se hizo en la oficina notarial o en la oficina registral, igualito se va a hacer en el tribunal. En tribunal. Entonces, eso es una actividad que se realiza porque es la manera en la cual vayan ustedes conociendo cuál va a ser su campo de trabajo, porque a la final ustedes van a llegar a eso. Le digo el Centro Comercial Europa porque está un poco más accesible la entrada, porque ¿qué pasa con el edificio nacional? El edificio nacional también se puede ir. Lo que sucede es que uno tiene que identificarse y cuando las personas van porque a lo mejor van a ser testigos o necesitan estar en una audiencia, pues deben ir acompañadas con el abogado, porque si van solas tienen que llevar una justificación por el cual se va a hacer. De todas maneras, voy a hacer lo posible, claro, tengo que conversar con las personas y que ustedes, claro, me participen cuál sería el momento en el cual ustedes pueden ir para que los dejen entrar, porque ustedes todavía no son abogados, ustedes son sencillamente estudiantes. O si para los estudiantes, con presentar el carnet o la identificación de estudiante, les permiten la entrada para que ustedes, pues, por lo menos vayan conociendo el lugar, que es un sitio, bueno, donde precisamente a la final vamos a llegar todos allá, al edificio nacional o al edificio del Centro Comercial de Europa, donde hay una cantidad de tribunales, más que todo, ahí sí más que todo se encuentran los de municipios, allá ahí en el Centro Comercial de Europa hay 4 tribunales de municipios. Está el primero, segundo, cuarto y quinto tribunal de municipio de San Cristóbal. De primera instancia sí hay uno solo, primera instancia no civil un solo. Hay el tribunal superior, un tribunal superior en lo civil, y ahí sí está el tribunal agrario de primera instancia, está el circuito laboral, se encuentra allí. También están los tribunales del hombre, que son los que se encuentran en el Diario Católico. Bueno, ahí también exigen presentación al momento. Pero para la próxima clase voy a ver si se necesita la presentación, por lo menos que presenten su acreditación, su carnet y esa cuestión, para que les puedan prestar la colaboración. Pero de los 3 sitios más conocidos, el edificio nacional, el edificio de Diario Católico y el Centro Comercial Europa, donde se encuentran los tribunales aquí en San Cristóbal, el que es más accesible es el del Centro Comercial Europa, porque allá, como son mayormente tribunales civiles que hay, y hay tribunales tal de agrario y está el circuito laboral, pues no tienen así tanto flujo de gente, como sucede en el edificio nacional, que es donde más que todo, porque allí se encuentran los tribunales penales. De todas maneras, pues ustedes también están viendo prácticas penales y en algún momento pues también les irá lo mismo de conocer cómo funciona todo lo relacionado con el circuito judicial. Bueno, las fechas aquí mayormente se entregan de documentos. En la primera actividad, 2 documentos se van a entregar: compraventa y arrendamiento. De compraventa, tanto bien mueble como bien mueble, y un arrendamiento de bien inmueble. En la segunda evaluación, el de sociedad, el mandato, que es el poder, y el de la constitución de hipoteca, el préstamo con constitución de garantía hipotecaria. Y ya en los tercera y cuarta evaluación vamos a entrar con los documentos que se van a los tribunales, es decir, lo que se hace cuando uno inicia el procedimiento ordinario.
la demanda, la contestación, el escrito de pruebas, informes como son los informes de la apelación y un modelo de un recurso extraordinario de casación, bueno, uno de los recursos extraordinarios de casación que he introducido cuando uno formaliza el recurso, cómo es que se hace ese escrito de la formalización del recurso de casación. Bien, sin más preámbulos, para lo referente a la planificación, pues vamos a entrar sí al desarrollo ya de la materia. Acá, pues prácticamente me remito a la guía porque son documentos y en los documentos pues no vamos a entrar mucho con láminas, sino sencillamente los requisitos para hacer. En la realización de documentos ya a estas alturas nosotros tenemos que conocer casi las instituciones del derecho civil. Desde el punto de vista de los contratos, ya vimos lo que era la venta, vimos lo que era el arrendamiento, vimos la sociedad, vimos el poder, que en la cual el poder también en procesal civil uno se toca cuando uno da el tema de las partes. Es decir, ya por lo menos conocemos la norma de derecho sustantivo. Ahora nos vamos a la práctica. ¿Cómo es que voy a redactar yo eso? ¿Cómo lo voy a hacer? De repente el primer documento pues pegue un poquito. Sí, puede pegar, porque ya voy a la realidad. Y luego es tanto los documentos que estoy redactando que yo empiezo a tener ya mis propios documentos en la cual hacer un documento pues se convierte en algo prácticamente como el pan nuestro de cada día. Entonces, en la redacción de los documentos tenemos que tener presente de que ellos tienen unas reglas, unas medidas para hacerlo. ¿Ve? Es más, el formato de la hoja está establecido por la ley y mayormente en los documentos utilizamos el papel oficio. La ley de registro y notarías y anteriormente la ley de registro público establecen lo relacionado con el documento, papel tipo oficio y las medidas prácticamente siguen tomándose las que tenían el papel sellado. Porque antes de la reforma constitucional de 1999, todos los documentos que iban a las instituciones civiles, llámese notaría, registros y hasta incluso los mismos tribunales civiles, esos documentos, todos esos escritos se hacían con papel sellado. Ese papel rayado que precisamente se paga un impuesto por ellos. Con la reforma constitucional y de acuerdo a lo que establece el artículo 26, que es lo relacionado con la tutela judicial efectiva, el acceso a los órganos de administración de justicia, y el 254 de la Constitución, donde se establece la gratuidad del Poder Judicial, pues prácticamente derogaron lo relacionado con el pago de el papel para estas oficinas, en la cual, bueno, fue buena, fue mala, el tiempo es el que lo ha determinado. Pero ya ahora, por lo menos, para una oficina de registro público, notaría pública y tribunales, ya se llevan los documentos es en papel común, papel blanco y tamaño oficio. Entonces, el papel, tamaño oficio. Las medidas siguen siendo las del papel sellado. Entonces, en esta primera introducción que estoy dándole aquí a la guía, pues, ¿cuál es nuestra principal actividad? Nosotros hacemos dos principales actividades. La redacción documental, que es en el documento estampar los negocios que realizan las personas, lo que ellos quieren hacer de acuerdo a su vida económica. Y segundo, la actividad jurisdiccional, que es cuando las personas tienen los conflictos y se van a resolver por medio del órgano jurisdiccional. Ese es el trabajo de nosotros. Por eso es que cuando hacemos los documentos, los profesionales de la ley somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que indicar cómo hay redactado ese documento. La persona no nos tiene que decir, mire, colóqueme esto, no. Entonces, para ello es que en prácticas civiles van a tener ustedes esas herramientas
para saber cómo se van a redactar los documentos. Claro, y la misma ley de abogados, partiendo de la propia Constitución, ley de abogados, Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. Y es más, desde el punto de vista de la ley de registro civil y notariado, el artículo 3 nos establece que todo documento que va a esas oficinas tiene que estar visado y firmado por abogado. O sea, desde el punto de vista de la Administración de Justicia, formamos parte del Poder Judicial. O sea, que los documentos que van a los tribunales tienen que estar firmados por nosotros. Bien sea que las asistamos a las personas o bien sea que las representemos a través de un voto. Y desde el punto de vista de los documentos que van a las oficinas de SANEM, llámese notaría, llámese registros, tienen que estar firmados y sellados por abogados. Entonces, por lo tanto, la redacción hacemos nosotros. Y ahí es donde tenemos que cumplir con las reglas para que el documento sea aprobado y su firma sea auténtica para que tenga su legalidad. Y esos son documentos que deben ser documentos que tengan una seguridad jurídica para que duren todo el tiempo que puedan. O sea, legalmente tenemos esa facultad. Por ello, acá en la redacción de documentos, y ya entro lo que es las normas de la redacción documental, tenemos que cumplir ciertas reglas para que ese documento quede verdaderamente casi que perfecto. Aunque siempre la revisión, pues, hay que hacerle su corrección, pero por lo menos debe seguir esa regla. Cuando identificamos a las partes en la cual en los dos documentos que van a presentar, ventas y arrendamiento, en el caso de la venta, el vendedor y el comprador, y en el caso del arrendamiento, arrendador y arrendatario, las partes tenemos que identificarlas completas. ¿Y cómo identificamos las partes? Ahí tenemos hasta el fundamento legal de la identificación de las partes. Nombre y apellidos completos. En el nombre y apellido, que es el llamado nombre de pila y nombre patronímico, tiene que ir completo. Acá por lo menos el señor Gilson Gerardo Hernández, no sé si tiene, creo que tiene el otro apellido. Bueno, tiene que colocarlo completico. Si usted fuera el vendedor o si fuera el comprador, igualito. La identificación tiene que ser completa, como aparece en su cédula de identidad. Como aparece en su cédula de identidad. Bien. La capacidad, porque quienes hacen los documentos, las partes cuando hacen documentos tienen que ser mayores de edad. Y ahí recordamos el artículo 18 del Código Civil, que nos indica que la mayoría de edad comienza de las personas naturales a los 18 años. Y tener la capacidad, aquí ya tenemos con la capacidad de goce. Recordemos la capacidad de goce en derecho civil personas. ¿Ves? Porque hay que tener la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio y la edad de 18 años. Porque siempre el documento viene. Vamos a poner el ejemplo aquí el señor Gilson Gerardo Hernández, el otro apellido no parece una cera, venezolano, la nacionalidad. Mayor de edad, estamos indicando el segundo requisito. Mayoría mayor de edad, porque los menores son inhábiles para hacer negocios. Nosotros trabajamos es con personas mayores de edad. Esa es una de las cuestiones que tenemos nosotros los abogados. ¿Cómo no? Trabajamos con personas, por lo menos el médico. El médico empieza a trabajar desde que nace el ser humano. No, nosotros no, nosotros tenemos que esperar que la persona sea mayor de edad para trabajar con ella. ¿Ves? Porque si hay menores, ellos están representados por sus padres. ¿Ves? Mayor de edad. Estado civil. ¿Por qué tenemos que indicar el estado civil? Si es soltero, si es casado. Porque si es casado y no realizó capitulaciones matrimoniales, si va a realizar una operación de venta, hay que cumplir lo establecido en el 165, como que es del Código Civil, con respecto a la administración de los bienes de la comunidad conyugal.
donde tiene el otro cónyuge que dar el consentimiento para que ese cónyuge realice la venta. En el caso del arrendamiento no es necesario porque el arrendamiento no es acto de disposición, pero en la venta sí. Entonces, si es casado, el otro cónyuge que se escribe al final del documento tiene que dar la manifestación del consentimiento. Entonces, por eso hay que indicar el estado civil. Seguimos, tenemos que ya tener presentes los conocimientos de civil personas con el tema del estado civil. ¿Ve? Y ahí tenemos hasta lo relacionado con eh, los actos del estado civil establecidos también en la ley de registro civil. El domicilio. Entonces, importante el domicilio a los efectos de tener la ubicación donde se hace el negocio. Donde se hace el negocio. Domicilio, eso se tiene que indicar. Domiciliado, San Cristóbal, Mérida, es decir, donde generalmente se hace el negocio. Bien. La descripción del bien, bueno, si usted realiza una venta, ¿qué es lo que va a vender? Un bien mueble, un bien inmueble. Si es un bien inmueble, casa con terreno, tiene que indicar la casa, qué es lo que tiene la casa, si es el terreno, las dimensiones, las medidas del terreno, sus linderes, su ubicación, es decir, todas las descripciones del terreno. ¿Bien? Y una vez que se indica el terreno, cuando se adquirió el terreno, por eso es importante indicarlo, la adquisición. ¿Por qué? Porque en la adquisición es donde nace que quien vende es propietario del bien. En la venta, vende es propietario. En la venta no puede vender, nadie puede hacer una venta que un bien no sea de él, porque entonces se incurriría en una venta de cosa ajena y la venta de cosa ajena es nula. ¿Sí? Entonces, ahí en la descripción, cuando se hace el terreno o la casa, su descripción completa, sus ambientes, los linderos y la adquisición de ese bien. ¿Ve? Eso sería esos requisitos fundamentales que tiene que tener, que son los que llamamos requisitos de fondo. Ahora vámonos con los requisitos de forma, la manera como está distribuido dentro del papel. Ya dijimos que el tamaño de la hoja tiene que ser oficio. ¿Ve? Las líneas en las cuales va a ir descrito toda la redacción tiene que tener un interlineado de 24 puntos. Si lo llevamos en la computadora, 24 puntos, que es el espacio que existía entre las líneas del papel sellado. En la cara del frente, en la cara del frente, tiene que tener la redacción 30 líneas máximo. En la parte posterior, si el documento pasa a la parte posterior, tiene que tener 34 líneas máximas. En esta redacción de documentos no se dejan hojas en blanco. Usted redacta por el frente y redacta por detrás. Redacta por el frente y redacta por detrás. Claro, aquí yo le tengo el modelo del documento, pero el modelo pues sigue la hoja completa. ¿Ve? Claro, ustedes al presentarlo, pues van a presentar, pero una hoja y sigue la otra. ¿Ve? Pero cuando se imprime, pues ustedes van a tener una el frente y la parte posterior. En el frente, 30 líneas máximas. En la parte posterior, 34 líneas máximas. Ahora, los márgenes, que es el espacio superior, el espacio inferior, el lado derecho y el lado izquierdo. En la parte del frente, en la parte del frente, tienen que tener, en la parte del frente, superior 4.9 centímetros, inferior 2.8 centímetros, lado izquierdo 3 centímetros, lado derecho puede estar entre 1.5 centímetros a 1 centímetro. Esa es la medida.
Nos vamos a la parte posterior. Lado superior, 1,9 centímetros. Lado inferior, 2,8 centímetros. Lado derecho, 1,5 o 1 y lado izquierdo, perdón, el lado izquierdo 1,51, el lado derecho 3 centímetros. Es decir, porque al ver el documento completo, el frente tiene que coincidir con la parte de atrás. ¿Sí? En cuanto al margen derecho y al margen izquierdo. Y en la parte posterior, el margen superior siempre va a ser un poco más ancho para que dé las líneas 30 y 30. Y en el lado posterior, pues va a ser un poco más angosto para que dé completo las líneas 34. Bueno, ahí tienen un enunciado de lo que es la compraventa. Bueno, aquí prácticamente repito lo que es la compraventa. Ya ustedes la compraventa la conocen desde derecho civil, en contratos y garantías. Acá les traigo el modelito. Por supuesto, es el modelo. Cuando vayan a presentar el documento, tienen que hacerlo en base a las medidas que les estoy diciendo. Y esto uno lo va acomodando en la computadora. Por lo menos en los anexos de la primera, en la planificación, ahí les coloqué una cantidad de documentos. Y ustedes se van a dar cuenta las medidas de esos documentos. Entonces, aquí solamente le traigo en el material cómo es que se distribuye cada uno de los datos. En la venta, nombre del vendedor, cédula, domicilio, capacidad, mayor de edad. Igualmente nombre del comprador. Lo que se vende, linderos, adquisición de la propiedad, el precio. Recuerde que en la venta el vendedor dentro de la obligación tiene la tradición, entregar el bien y el comprador pagar el precio. Ese precio, bueno, en bolívares y su equivalente en dólares. O si se coloca en dólares, su equivalente en bolívares a la tasa Banco Central de Venezuela. ¿Ve? La aceptación, la manifestación del consentimiento por parte del comprador en aceptar la venta y si está casado, el vendedor el permiso del cónyuge, el consentimiento del cónyuge para que el vendedor haga la venta. ¿Sí? Así es como trabajamos la venta. Esto, bueno, una venta de un bien inmueble, bueno, el documento de bien inmueble, el más sencillo es de un terreno, porque si ya metemos casa, pues se hace un poquito más largo. Y si es un condominio, imagínense, es más largo todavía. Porque acuérdense que en el condominio hay que identificar cuando se adquirió el terreno, de la construcción del edificio, la alícuota que le pertenece a cada apartamento o a cada local comercial. Entonces, así es como se redacta el documento. Lo importante acá en este documento, linderos, medidas y la adquisición del bien. Eso sí, eso no puede faltar, porque de ahí es donde el registro revisa si quien vende es el propietario, porque la venta la tiene que hacer es el propietario. Nos vamos a un bien mueble. Bueno, aquí el más típico es el vehículo. Se hace lo mismo. Nombre del vendedor, nombre del comprador. Y para ello, ahora prácticamente en las notarías, todo documento de venta de bien mueble, de vehículos que vaya a notaría, ya tiene que tener su certificado de registro de vehículos. Es decir, ¿qué se recomienda al cliente? Señor, al adquirir usted el vehículo, inmediatamente vaya y lo registra en el Instituto de Tránsito para que tenga su certificado de vehículo, porque si usted lo va a volver a vender a otro, ya el documento notariado no le va a servir. Tiene que ser con el certificado de vehículo. Todavía, hasta esa disposición que salió el año pasado, permitían hasta 2 ventas notariadas. Ya ahora no. Ya ahora se adquiere el vehículo por la notaría, inmediatamente hay que registrarlo en tránsito terrestre, en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre,
porque si hace otro traspaso, el documento notariado ya no le va a servir. Tiene que ser el certificado de tránsito terrestre. Se hace de la misma manera. ¿Sí? Si el vendedor es casado, tiene que manifestar el cónyuge. Incluso en este modelo está el cónyuge. Y nos vamos con el arrendamiento. El arrendamiento, pues, es un contrato por el cual se usa y se disfruta del bien. Aquí no existe la llamada disposición. Eso sí no existe. Solamente uso y disfrute del bien. Aquí, dentro del arrendamiento, es el que tiene reglas. ¿Sí? Y esas reglas generalmente corresponden con lo que se da en arrendamiento, el canon, que es la cantidad que va a pagar el arrendatario al arrendador, los servicios públicos, cómo se van a pagar, el tiempo, porque los contratos por lo generalmente se hacen a tiempo determinado, y la garantía, que generalmente la que en este momento se utiliza más es el depósito. Casi que es la única, la que está permitida. Generalmente, aunque el Código Civil, algunas disposiciones no han sido derogadas por la Ley de Arrendamiento para Vivienda, pudieran exigir la fianza, pero la que mayormente se utiliza es el depósito hasta 4 meses, que de acuerdo con la Ley de Arrendamiento para el uso de vivienda, se establece como depósito. Esos son los requisitos básicos que debe tener. Y las reglas. Bueno, cuando ganan, cuando se paga, si lo paga en efectivo, si hace un depósito, bueno, ya hice, pero son no, reglas que se establecen dentro de esa relación arrendataria. Puede alquilar, naturalmente, el mismo dueño, como puede alquilar una administradora. Necesariamente el dueño no, no necesariamente alquila, puede alquilar incluso una inmobiliaria que se permite dentro del contrato de arrendamiento. ¿Ve? Y el contrato de arrendamiento puede hacerse a través de una oficina notarial o de una o de privado. Aunque ahorita en las notarías, de verdad, los contratos de arrendamiento casi se están autenticando. Porque en virtud de este pago con el dólar y esa cuestión, por lo menos en el caso de los locales comerciales, de los inmuebles de uso comercial, porque la vivienda sí prácticamente desde hace ya prácticamente de 10 años que salió promulgada, no, mucho más, desde 2011 que salió promulgada la ley de arrendamientos para inmuebles de uso residencial. Ese trámite en la cual el contrato para ser notariado tiene que tener la aprobación de SUNARI, eso prácticamente ha impedido que los contratos de arrendamiento para vivienda se hagan por notaría. Eso los contratos se están haciendo por vía privada, prácticamente. Y el contrato de arrendamiento por vía privada, siendo reconocida la firma de las partes, es perfectamente válido. Este es un contratico que ya casi que lo hacemos en la oficina del abogado, prácticamente.